En este video vamos a repasar lo que es el procesamiento de datos. En el primer paso tenemos que obtener los datos a través de mediciones. Vamos a suponer que las mediciones ya fueron realizadas y como resultado obtuvimos esta tabla que está cargada en Excel. El segundo paso es construir un histograma para identificar la distribución que gobierna los datos que hemos obtenido. Para la construcción del histograma cargamos en Excel en una columna todos los datos. Aquí están ordenados en una columna y tenemos en total 20 datos. Luego calculamos los parámetros del histograma. N, cantidad de la muestra, cantidad de puntos muestrales es igual a 20 para nuestro caso. C, que el número de clases se obtiene sacando la raíz cuadrada de n y redondeando hacia arriba. El X mínimo se obtiene de la tabla usando la función de Excel apropiada que es min. El X máximo también se obtiene de los datos usando la función max. R es el rango que se obtiene haciendo X máximo menos X mínimo. B es el ancho del intervalo que se obtiene haciendo R sobre C. Con estos datos construimos esta columna que tiene los límites superiores de los intervalos. El límite superior del primer intervalo se obtiene haciendo X mínimo más el ancho del intervalo. El límite siguiente se obtiene tomando el límite superior del primer intervalo más el ancho del intervalo, y así sucesivamente. Salvo en el último caso, que obtenemos el límite superior del último intervalo sumándole un 1% más del ancho del intervalo, tal como está en esta fórmula. Una vez que tenemos los límites superiores de los, en este caso, 5 intervalos, podemos llamar la utilidad de Excel que construye el histograma. Para ello vamos a datos, solapa datos, y a la derecha tenemos el botón de análisis de datos. Presionamos ese botón y nos aparece una lista de opciones. Si no tienen el botón de análisis de datos, deben configurar en opciones de Excel, en complementos, para habilitar estos complementos de análisis de datos. Bueno, de esta lista seleccionamos histograma. Con el histograma aparece este formulario. En rango de entradas debemos colocar la columna que contiene los datos. En rango de clases deben ir la columna que contiene los límites superiores de los intervalos. Entonces hacemos ese procedimiento. Estoy seleccionando. Y ahora vamos a seleccionar que cree un gráfico y que lo haga en una hoja nueva. Colocamos allí el nombre de la hoja nueva, va a ser ist.fig y le dan a aceptar. Yo ya lo tengo creado. Vamos a ver entonces cómo quedaría el histograma. Aquí está. Ya va a aparecer el histograma. En este caso tiene ya un formato adecuado. Cuando ustedes crean el gráfico por primera vez, las columnas son angostas. Para ensancharlas y que se toquen entre ellas, se tiene que ir a configuración, hacen botón derecho y hacen formato de datos de punto, habiendo seleccionado las columnas, y dependiendo de la versión de Excel le va a aparecer las opciones de formato. En este caso tengo aquí ancho de intervalo, que debo fijarlo en 0 para que se toquen las columnas entre ellas, y luego en bordes tengo que seleccionar línea sólida y color negro. Haciendo eso vamos a obtener este histograma que tienen columnas que se tocan entre ellas rodeadas por líneas sólidas negras. Analizando el histograma vemos que una posible distribución
que explique los datos es la normal. También puede ser una distribución triangular y también podría ser una distribución uniforme. Tenemos 3 candidatas posibles. Para decidirnos, vamos a ir al cuarto paso de este proceso, que es validación de distribuciones, y vamos a proponer que la distribución que explica los datos es la distribución normal, y vamos a hacer la correspondiente validación. Para eso vamos a usar el gráfico Q versus Q. En esta hoja de Excel volví a copiar los datos que teníamos originalmente y los voy a usar para calcular los parámetros de la distribución que propusimos, que es la distribución normal. La distribución normal tiene 2 parámetros, el valor medio y la división estándar. Usando las funciones adecuadas de Excel, aquí calculé el valor medio usando la función promedio y calculé la varianza usando la función var. La división estándar se va a obtener sacando la raíz cuadrada de la varianza. Luego construimos la tabla del gráfico Q versus Q, que es la que está aquí. La primera columna tiene el índice J, que va de 1 hasta n, en este caso 20. La segunda columna tiene los datos medidos. Se llama Y en lugar de X porque en esta columna los datos están ordenados, se deben ordenar de menor a mayor. La tercera columna es un valor calculado Q, que se obtiene al hacer J menos 0,5 y todo dividido por n. Luego, la última columna es la función acumulada inversa de la distribución que hemos propuesto. Nosotros hemos propuesto la normal. Excel tiene una función que nos permite calcular el valor que deseamos. Voy a seleccionar aquí y la fórmula que hemos empleado es distribución normal inversa, pasando en el primer parámetro el valor de Q, y segundo sería el valor medio, y tercero la raíz cuadrada de la varianza, que no es otra cosa que la división estándar. Una vez que construimos la tabla, vamos a graficar la función inversa versus el valor de Y. Eso nos da el siguiente gráfico. En este gráfico tenemos que estudiar cómo la distribución de los puntos, si se alinean alrededor de una línea recta, eso significa que la distribución que hemos escogido es correcta. En este caso, la distribución normal explica las observaciones realizadas. Si además esa línea recta tiene pendiente 1, eso implicaría que los parámetros de la distribución también son correctos. En este caso, el valor medio y la división estándar fueron escogidos en forma correcta. Por último, ¿cómo se obtiene esta línea de tendencia? Se la va a obtener, voy a crearla de nuevo, se obtiene seleccionando un punto y agregando línea de tendencia. Ahora hay que tener cuidado, en la parte de formato vamos a elegir una línea o en la fórmula de una línea recta y vamos a habilitar la opción señalar intersección. Eso es para que tenga distancia al origen 0 y vamos a decirle que presente la ecuación correspondiente en el gráfico. En este gráfico nos indica que la fórmula es y igual a 1 por x. Eso es que esta línea tiene una pendiente 1. En resumen, este gráfico, al presentar los puntos alineados a lo largo de una línea recta, nos está diciendo que la distribución que hemos propuesto es la correcta. Además, como esa línea recta tiene pendiente 1, también el gráfico nos dice que los parámetros que hemos propuesto son los correctos. Bien, eso sería todo entonces para análisis de datos.